Ahí están teniendo ustedes un primer plano de un objeto que en realidad es un utilitario, pero a la vez es una obra de arte. Es una portátil, una lámpara más que portátil, que nos ha traído nuestro invitado, a quien vamos a conocer y con quien vamos a conversar. Primero que nada, muchas gracias por venir. Encantado. Muy amable de acompañarnos en esta semana en la que hay otro tiempo, a veces para ver este tipo de propuestas, en las que hay un tiempo que tiene más que ver con el ocio, con el disfrute, con el tiempo de hacerle lugar a lo artístico. Así que por eso también queríamos que nos acompañara en esta semana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Ahora no le tengo nada de miedo, porque vio que el dentista no siempre viene precedido de buena fama. Hay un miedillo en cada uno de nosotros, y eso que hay estupendos técnicos, pero ahora no le tengo nada de miedo. Ahora estoy hablando con el artista, no con el dentista. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cuándo empezó con esta ficción? Bueno, empecé probablemente 12 años haciendo un pequeño estante, hice un banco. Después me dijeron, ¿por qué no haces tal cosa y tal otra? Seguí haciendo platos. Y después empecé a hacer lámparas. De esas tengo muchos más. Y bueno, terminé, bueno, así como el caballito de mar. Este trabajo que tiene su historia. El dios del agua, un tótem africano. Este jarrón. En fin, hay una variedad de lámparas muy, muy grande. ¿Cómo empezó? ¿Con una suerte de ganas y talento propio? ¿Y dónde pulió aprendiendo eso? Bueno, yo cualquier cosa que yo hago, ahora mismo igual, lo tomo como un curso. De esto voy a aprender. A medida que voy trabajando, voy aprendiendo. Y le aseguro que sí. Yo sé que el taller del odontólogo, que no siempre es la persona que hace toda la parte de taller, tienen ustedes personas a quienes derivan trabajos, pero hay toda hay un métier que tiene que ver con la manualidad, que los habilita a manejar fresas, a utilizar implementos que de alguna manera podían ser primos hermanos de los elementos que usted utiliza para llevar adelante su trabajo artístico. Eso que estamos viendo, por ejemplo, esas hojas, que además están caladas en una pieza única, forman parte de sus primeros trabajos. O sea, ¿los empezó a hacer y se empezó a enamorar de esto? Sí. Bueno, me enamoré mucho. Además, yo en una época hacía todo mi laboratorio. Claro. Es decir, que yo ejercía manualidad, hacía manualidad. Claro. Y bueno, entonces después, como yo considero que la madera no muere nunca, al contrario, yo creo que la madera bien llevada, bien trabajada, da vida, da alegría. Uno se siente a veces con ciertos trabajos en madera como una calma. Uno lo aprecia y yo me siento alegre trabajando la madera. ¿Tiene una madera predilecta? Bueno, en general, hoy en día trabajo con varios colores de madera. Me interesa más que nada la madera, así como no me interesa, no pongo clavo ni tornillo, solo cola. Y acá, por ejemplo, hay dos clases de madera en esta lámpara. Hay cedro, que es de la franja más oscura, y marupá, que es una madera brasilera. Pero, ¿dónde consigue marupá en Uruguay? Bueno, en algunas barracas, por ejemplo, la barraca Los Maestros tiene abundancia de marupá. No siempre tiene el ancho que uno quisiera. Bien. Además, ir a Los Maestros es un festín, porque son maestros de verdad. En un primer momento, por lo menos, maestros reciclados en barraqueros. Bueno, estamos viendo este plato. Las propuestas circulares suelen ser muy atractivas, ¿verdad? Sí. Hay toda una movida de un tiempo a esta parte que tiene que ver con cierta exaltación de los mandalas, por ejemplo. Sí. Pero usted, que viene de un pueblo que ha tenido una conciencia estética muy interesante y que ha tenido momentos muy críticos también a lo largo de la historia, sabe que en la vida cotidiana había platos en las paredes. Cantidad. Yo tengo álbumes de fotos de chozas campesinas y hay paredes que toda la pared, todo hasta el suelo, son platos. Exacto. Esto, por ejemplo, es un pájaro maravilla. Y un día, descubriendo uno de los platos que yo había comprado en Hungría, me di cuenta que es lo que le daba encanto a un plato, la guarda. Y me di cuenta también que si la guarda no era ancha, no podía darle encanto. Bien. Entonces,
lo que conseguí fue hacer una guarda bien ancha en el plato y sabe de dónde saco los motivos, en general, de los bordados de las mujeres. Los bordados inspiran a hacer estas cosas que hay acá. Y a veces hay libros egipcios que dan idea de este tipo de cosas. Listo. Y acá hay un pájaro maravilla, ¿no? Nada más. Fue a Hungría. Sí. Fue a ver a sus ancestros. Sí, sí. Yo trabajé en Hungría. Trabajé 5 años en Hungría. ¿Trabajó como odontólogo? Sí, también. Hice un segundo doctorado. Me llevó 5 años. Y después volví, no hace mucho fui también, 3 o 4 veces. Di charlas, conferencias. Publiqué un libro en Hungría. Y bueno, hice varias publicaciones. Y lo interesante son la trayectoria y la manualidad que tienen las mujeres que bordan. Eso es increíble. Pero usted honra todo eso. Sí. Desde un lugar diferente, sí, pero generó un espacio de comunicación y de respeto con sus ancestros. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Porque además, usted sabe que creo que todos nosotros somos un poco pizarreros. Por ejemplo, vamos al básquetbol, si vamos perdiendo estamos apocados. Empatamos, empezamos a levantar. Y si ganamos, saltamos, ¿no? Bueno, acá en el trabajo de la madera, yo cuando empiezo estoy un poco, vamos a ver qué va a pasar. Ajá. A medida que voy avanzando, me estoy inflando. Y cuando voy terminando tengo una alegría tremenda. Literalmente viento en la camiseta. Ahora que estamos de vuelta ciclista. Exactamente. Esa es la gran cosa. Bueno, me gusta mucho esa imagen en la que usted recorre esas paredes en Hungría de las aldeas y encuentra que todos esos platos a los que usted también le dedica su tiempo y su creatividad tienen que ver con una especie de ADN que usted reconoce en este presente. Pero ahí no tanta madera. No, ahí porcelana. Porcelana. Hay unas ceramistas formidables. Claro. Y mucho color. Mucho color. Y usted acá tiene que pelear con un par de colores. Yo el color, como en este caso, lo arreglo con el picado de la madera. Yo hago un picado diferente acá, como aquí abajo, y hay otras obras que tienen otro tipo de picado. Entonces, con eso hago, en vez de hacer el blanco y negro, hago en el picado lo mismo. Ahora vamos a ir a esa pieza, pero antes, como todos los mano a mano, nosotros hemos preparado una presentación de nuestro invitado que habla justamente de su condición no solo de longevo, sino de artista. Bueno. Tras la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, Hungría declaró su independencia y firmó la paz con las potencias vencedoras, perdiendo más del 70% de su territorio, lo que llevó al país al caos. En medio de en 1923 nació en Budapest Gabriel Kertész, cuya familia emigró a Montevideo 3 años después, escapando de la pobreza extrema. Se alojaron en una humilde vivienda de la calle Paraguay. Durante la adolescencia fue vendedor ambulante de chocolates, recorriendo las playas de Punta del Este cuando apenas era un pequeño balneario. Como vendedor, vio una de las últimas corridas de toros de la historia de nuestro país, en la Parva Domus, en enero del 39. Costeó sus estudios en la Facultad de Odontología, tocando en diversas orquestas. Realizó un posgrado y llegó a ser docente grado 5, integrando tribunales y dictando conferencias en varios países de América Latina. En 1973, cuando el golpe militar, se enteró por una paciente de que lo estaban buscando, por lo que decidió irse del país. Pasó unos meses en Argentina junto a su esposa y sus 2 hijos, para emigrar más tarde a Cuba. Allí dictó clases de odontología y en 1980 volvió a su Hungría natal, donde se anotó para un doctorado en la Academia de Ciencias. Regresó a nuestro país, donde recuperó prácticamente a todos sus pacientes. Tras jubilarse, siguió brindando atención gratuita en barrios carenciados. Y un buen día, mientras hacía unos estantes para la cocina, descubrió su pasión por la madera. Desde su taller de la esquina de Blanes y Charrúa, ha realizado diferentes artesanías y tallas sin usar clavos ni pintura, aprovechando los colores originales de la madera. A los 95 años, Gabriel Kertész es un ejemplo de que nunca es tarde para nada, y aunque la vida nos haga cientos de zancadillas, siempre podemos levantarnos y seguir andando. Muy bueno. Algo para corregir,
Kertész. Bueno, que no nací en el 23, nací en el 22, nada más. Que le estamos sacando la edad. Más ¿Se da joven, cuenta? más joven. Lo estamos dejando que de 94. ¿Se da cuenta? Sí, menos viejo. Menos viejo. Tuvo usted una vida compleja. Eso lo veíamos ahí rápidamente. Pero en más de una oportunidad parece que los tiempos que le tocaron vivir no le pasaron de una manera indiferente, ¿verdad? No. El tema de la guerra, después el tema del exilio, el tema de vivir apretadamente y trabajar de niño. ¿Cuándo empezó a vender chocolates? A los 17 años. Me dio vergüenza no trabajar y no ayudar a la familia. Claro. En aquella época y nada más. ¿Y de dónde salían esos chocolates? Bueno, había una casa en la calle, creo que San José, sí, y que me proveía por La Onda, que era la empresa de ómnibus que había, me proveían de chocolates. ¿Y usted era, cómo hacía la venta? Bueno, cuénteme la verdad. La verdad. Yo vivía a 17 cuadras de la playa Brava, que es donde está el Hotel Nogaró. Y entonces me iba caminando con ese canasto que pesaba 10 kilos, me iba caminando y de ahí gritando en la arena durante 3 horas y trataba de vender. ¿Y el chocolate no se deterioraba en verano? No. O sea, la gente lo compraba y usted Sí. no se le derretía. No. Porque, claro, estamos hablando de temporada de verano y venía este muchacho a grito de chocolates. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes eran los clientes? Bueno, en aquella época yo recuerdo haber tenido porteños de clientes. Me tenía que agachar, ponerme de rodillas para ofrecer la mercadería. Y bueno, y ahí estaba. ¿Y eran chocolates como los de ahora? Porque, ¿sabe qué? Estoy viendo algunas de sus piezas y me imagino que hay algo de eso. Recuerdo que vendía chocolates Cadbury, Cadbury. que eran importados de Inglaterra, Ajá. Fry, que era Higonuez. Y después no recuerdo tanto. Son muchos. O sea, venía envasado ya el producto. Sí, claro. No era tipo artesanal, bombones o qué sé yo. No, finísimos. No, finísimos. Sí. Bien. ¿Y usted era un muchacho alto que tenía acento húngaro? No. No, es criollo total. No, a veces, en la escuela, por ejemplo, me discutían, ¿qué vas a hacer, húngaro? Vos, con esa cara. Me decían cosas así. Pero no. Bien, así que en su casa no sobraba un peso y usted dijo, yo no puedo hacer una carga. No. Y hubo que salir a trabajar con 17 para atemperar. Sí. Y la también, ¿sí? Perdón, pero yo en ese momento también después estudié un poco de piano. Pero cuando me di cuenta que con el piano no me iba a poder ganar la vida, empecé a estudiar saxofón. Estudiaba como un animal. Y a los 21 años entré en una orquesta. Y que era de mi hermano, que tocaba clarinete, saxofón y violín. Y yo tocaba clarinete y saxofón. Ahí, los 5 años de facultad los hice tocando en orquesta, bueno, en muchos lados. En el cabaret, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. En el club de golf, en el club Uruguay toqué, después en el interior, en Mercedes, en San Ramón, en Roche, en muchos lados. ¿Cómo se llamaba esa orquesta? Bueno, la última orquesta era una orquesta muy buena, de mucho respeto, la Indiana Pulse, que tocábamos en el Espectador, los domingos. ¿En las fonoplateas? No, a las 12, en el Espectador, tocábamos una orquesta grande de 12 músicos. Éramos 4 saxofones, en fin. ¿Dónde se aprende el saxofón en ese momento? Es decir, ¿cómo aprendió usted? Porque Sí. ahora hay toda una escuela y una institución. Bueno, yo tuve un profesor que tocaba en el cabaret, en un cabaret, y él se llamaba Fumo, era un italiano. Y me enseñó en serio. Y yo estudiaba 5 horas diarias. Era muy duro, al principio era muy duro, pero me di cuenta que si no estudiaba no llegaba a ningún lado. Y bueno, Dejó ese instrumento primero, que era el piano, me dijo. Sí, no. Con el valor de lo que se vendía se compró el saxofón. ¿Y el piano era de su casa? Estaba en mi casa. Ustedes tienen también una relación particular, con la música. Son un sí. pueblo que sabe sonar, también sabe bailar. Sí. Nosotros... Yo creo que yo que estuve en Hungría 5 años podría decir que no hay familia que no tenga un músico en la familia. Claro. Es impresionante. En los boliches, por ejemplo, un boliche de barrio,
chico, había 3 músicos, 2 músicos, pero había música había. Siempre. Sí, sí, en los hoteles. Y hay una valoración, hay un respeto por Sí, ese sí. músico de la familia. Sí. Porque acá, durante muchos años, el músico fue el bohemio. Sí. Aquel pariente que solo se lo respetaba en fiestas. Claro. El resto de los días de la semana decía este que no trabaja. Y acá había mucho conservatorio y absolutamente todos los exámenes rezaban. Aprobado por unanimidad, sobresaliente con mención especial. Todos los exámenes. ¿Le tocó alguna vez felicitaciones de la mesa examinadora? No, porque yo no estudié en conservatorio, estudié con él particular. Ah. No. Ahora en odontología sí me tocó. ¿Cuándo entró a facultad? En el año ¿Cuántos años tenía cuando entró a facultad? Porque ya... 20 o 21. Ya tenía una vida de trabajador. Sí. Ya había hecho la etapa de los chocolates importados, Sí. ya sabía tratar con el público, ya sabía colocar una mercadería, aunque había cierta indiferencia del otro lado, ya le buscaba la vuelta, ya era músico, ya conocía la noche, conocía los cabarets, y de ahí se me fue a la universidad. Sí. Pero yo, de cierta manera, puedo decir que no conocía el cabaret, porque para mí era un medio de trabajo nada más. Ajá. Yo entraba y cuando terminaba a casa, a dormir, porque al otro día tenía que estudiar y trabajar. Yo no el sentido que le dan al cabaret, de conocer el cabaret, ese no lo tuve nunca. Bien, o sea que usted ha trabajado toda su vida. Sí, es lindo trabajar. Hábleme de la etapa solidaria, esa en la que decíamos, bueno, compartió sus conocimientos y bueno, y de alguna manera también ayudó. La Boca es un territorio de intimidad. Tener un contacto con una persona que interviene, que cura o que quiere hacer un cambio en nuestra boca es algo que nos moviliza, es una situación compleja en la que muchas veces una persona se siente más víctima que protagonista. Claro. Y todo eso necesita de un técnico sumamente responsable. ¿Cómo aprendió también eso? Bueno, en una oportunidad muy casual, estábamos con mi señora actual en el auto y llevamos a alguien, no recuerdo ni por qué, y comentó que ella trabajaba en una escuela, Nuestra Señora Montserrat, en la calle Alaska, que tiene abajo, bueno, y nos dijo que tenemos todo, un pequeño policlínico, pero no tenemos odontólogo. Y mi mujer dice, ahí tienen uno. Yo me había jubilado, tenía 75 años. Su señora lo colocó de entrada. Sí, aquí tienen uno. Porque además, ¿qué pasaba? Ella me oía decir, ahora estoy jubilado, ¿y qué hago? Claro. Entonces, ahí está. Entonces fuimos a verlo, era un desastre como no estaba organizado. No como estaba, no estaba organizado. Bien. Yo lo armé mucho, sí. Yo tengo la suerte de poder decir que sí que lo organicé yo porque le tenía amor a ese consultorio. Bueno, ahí trabajé 15 años, honorariamente, ¿no? Y me dio gran alegría, me sentí como ser humano, más integrado al ser humano, colaborando con ellos, porque es una zona de asentamiento, de gente que no tiene ni de qué vivir. Yo a veces diría ni de qué dormir, porque no sé cómo duermen. Y bueno, trabajé los 15 años y bueno, hice mucho trabajo, inclusive con gran alegría. Dicté cursos a las embarazadas, cursos de prevención. Y hubo uno de los tantos cursos, era merienda de la prevención a los chicos de la escuela. Bueno, fue divino porque había un médico que se había entusiasmado, yo conseguí panchos, él consiguió panes de Viena. Entonces le di una filípica de 10 minutos, porque yo ya había hablado con ellos sobre la prevención del cepillado y yo me puse muy serio con ellos y le dije, bueno, ustedes ahora los vamos a convidar con panchos. Si me prometen que se cepillan. Era un coro de madres que cantan impresionante. Y entonces gritaron, bueno, no sé cómo los quieren, con ketchup, con lo que sea. Y sale el gran macho y dice, a mí con nada. Hay un personaje, un chico divino. Y bueno, casi nos tiran al suelo sacando los panchos y fue muy lindo, muy lindo. Después también hicimos un relevamiento de las caries de los chicos, donde había unos chicos picarísimos que decían, no querían abrir la boca. Entonces, bueno, no me siento bien. Bueno, está bien, claro. No, pero estoy enfermo. Claro.
Claro. ¿Y qué te da enfermo? Bueno, estoy enfermo y nada más. Y nada más, Nada no más. tenés por qué saber. No quiero que me abra la boca el dentista. Y allá, por ejemplo, y había mucho apoyo de parte de las hermanas, de nuestra señora Montserrat. La hermana era Ángeles Muñiz, que actualmente es la vicepresidenta de la institución mundial, pues una congregación mundial. Y bueno, me ayudaron en el sentido que me alentaron a hacer más cosas y un día... ¿Y ahí recién se había jubilado? ¿Cuando empecé? Sí, tenía 75. 75. 85, 95. Me está haciendo una historia de hace 20 años. Sí. Sí, Es toda una vida para mucha gente. Yo dejé de trabajar 20 hace años. Bueno. Qué maravilla. ¿Y esto cuándo empezó? La madera, Sí. y ahora yo le calculo 12 años más o menos. Bien. Y no quiero omitir nada y ahora quiero ir a algunos mensajes, pero me quiero detener en algunas imágenes que vi antes de que se pierdan. Lo vi en dos piezas de porte, unos biombos altos y una pieza similar a esta que tengo aquí a mi lado, donde usted también está de pie. Sí. Yo le voy a pedir al director que se acerque con la cámara porque acá la vamos a ir describiendo y la vamos a ir describiendo desde la parte superior a la inferior. Porque es una pieza especialísima. Primero que nada, no es una pieza creada por usted. Es una pieza en la que usted recrea, bueno, una tribu. Cuénteme un poquito. Bueno, si la pone de costado es mejor. ¿Hacia usted? Así para a ver cómo sale. Perfecto. Yo creo que saldría... Ahí, ahora sí. perfecto. Bueno. Empezamos por arriba. Entre los libros de arte que tengo hay uno que es de Oceanía. 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 Y en las últimas páginas había una figurita que tendría 7, 8 centímetros nada más, de la cual me enamoré. Un buen día compré un trozo de lapacho, que es una madera durísima. Durísima. Yo creo que es más fácil trabajar la piedra. Y entonces, esto significa, por ejemplo... Yo se la arrimo, si usted quiere. La cambiamos de lugar para que el cámara sufra un poquitito. Ahí está. ¿Así está bien? Sí, despacito nos vamos a ir acercando. Esta aborigen, con sus abalorios... Claro, la parte superior es un rostro femenino. Ahí está. De un aborigen de Oceanía. La concepción artística es formidable, porque esto podría ser un seno como podría ser la nariz. Y esto es el pelo, muy lindo. Acá hay un germen cuidándolo con estos ganchos, estos cuernitos. Que podría ser un útero y un embarazo. Claro. Después hace raya, termina acá con un miembro del hombre, y acá el hombre, admirando a la mujer, se lo ve con un gesto, como, a ver si lo puede enfocar un poco más. Ahí. Ahí. Este es el rostro. Este sería el rostro, y así, admirando a la mujer. El conjunto, podríamos llamarlo, el rostro de el reinado del matriarcado, en vez de ser el patriarcado, lo que es tradicional en el mundo, del matriarcado. Yo sé que he oído hablar de que el lapacho es dificilísimo de tallar, es muy duro. pero esto tiene una terminación y una suavidad como corresponde. Como muy lograda. Sí. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene esta pieza en la que además usted tiene que ser exacto porque no es de su creatividad, sino que tiene que respetar un modelo, ¿verdad? Yo le voy a hacer un comentario que es útil. A ver. Porque yo, por ejemplo, antes que nada a la concepción de acuerdo a lo que yo conseguí. Después conseguí un pedazo de lapacho que tiene 1,90 de alto y lo hice. Pero entonces conseguir un papel de 1,90 hay que usarlo, medirlo y trabajarlo. Entonces, si yo con la fresa que empiezo para calar, no la pongo perfectamente perpendicular, sino me inclino, resulta que del otro lado llega a otro lugar que no me conviene. Entonces hay que estar muy perpendicular, muy bien hecho, y bueno, y nada más. Y estar mirando cada rato si voy bien. Porque una vez que usted sacó madera no la puede volver a colocar. No es plasticina, ¿no? No puede hacer un preparado de viruta y rellenar el agujerito. Bueno, y entonces usted lo talla. Y después mucha lija. Ahí tengo aparatos rotatorios que pueden lijar en forma rotatoria y nada más. Y una lija de felpa para terminar, porque eso tiene un brillo y una suavidad. Eso sí. Que parece... Hay de todo. Hay lijas que van de mayor a menor y, por ejemplo, una de las cosas, digamos, la parte de creatividad, vamos, entre comillas, de creatividad, ¿no? Por ejemplo, la parte anterior de la madera
me sobraba como 2 o 3 milímetros. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho miedo de que se fracturaran estas puntas. Estas puntitas. Porque estos pinchan. Claro. Entonces no lo toqué. Hice todo y lo terminé. Cuando lo terminé agarré la sierra y de un corte saqué todo y entonces quedaron las puntas en el aire y me quedó todo lo que yo había protegido. Recién ahí pudo decir, lo logré. Ahí está, ahí está. Doctor, esto es una maravilla. Nosotros veíamos recién algunas piezas que estaban en situación de exposición. Sí, sí. Usted se comunicó con nosotros un día, miramos parte de su trabajo, nos miramos y dijimos, ¿lo invitaremos? Y miramos el almanaque y dijimos, tiene 95 años. Sí. Este hombre, ¿cómo estará para contar su historia y para defender su arte? Y no nos equivocamos, ¿eh? Bueno. Sí. Nos quedamos cortos. Tendríamos que invitarlo semanalmente para aprender de usted. Con mucho gusto. Tome esa pieza, por favor, que tiene en su mano. Bueno. ¿Cómo logra usted esos 3 colores, digamos? Bueno, hay algunos trabajos que tienen más de... Porque más eso colores. no es de madera natural. No. Yo no conozco esa madera sí. en capas. Bueno, usted fíjese, esto es importante saber qué espesor va a tener la obra terminada. Bien. Los colores, cómo los quiero descubrir. Bien. Y de acuerdo a ello, yo encolo las maderas, por ejemplo, acá hay... ¿Ah, eso lo hace usted también? Claro. ¿No las compra encoladas? No. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 capas de madera. Hay otros que tienen más. Por ejemplo, hay una que, claro, no pude traer, que dentro de las que usted mostró estaba, que es una cobra. Esa tiene 17 capas de madera. La vi, es bellísima, bueno, porque es espacial. Exactamente. Sí. Una elegancia, ¿no? Sí. Bueno, eso sí. Ahora, esto en parte es creativo por el hecho de que, bueno, la figurita es la figurita y nada más, pero acá hemos creado un arbolito acá adentro para ver que la cola está entrelazada. Claro. Y por suerte eso me ayudó porque perdió fragilidad. Porque yo tengo otro caballito de mar que no tiene este arbolito y le tengo un miedo terrible. Porque se puede... Sabe que los caballitos de mar parecen frágiles, pero no lo son. Sí. Hasta el afecto. Y avanzan son fuertes. con este, sí. Avanzan con esta colita. Qué maravilla. Increíble, sí. Doctor, ¿me permite que salgamos de este espacio y nos habilitemos a escuchar lo que dicen nuestros televidentes? Ahí está la cobra, mire. Ahí está. Esa base la hizo usted, o sea, no solo hizo la obra. Sí. El encolado. Estamos viendo, sino el encolado de las distintas maderas. Un rectángulo al cual uno lo dibuja y le va dando la forma después y después el pulido. Voy a lo que nos dicen los televidentes. Leticia Silvera dice, los artistas, salvadores del mundo. Con su color, con su técnica y su mucho amor nos hacen la vida más hermosa. Gracias por ser parte, dice esta televidente y manda un abrazo. Mi pareja quedó fascinada con el tallado, dice María Noel. ¿El doctor transmite ese arte a aprendices? Pregunta. Bueno, ¿hace escuela? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo un tallercito en Charrúa y Blanes y ha venido gente que quiere aprender. Pero yo digo, bueno, yo con mucho gusto, pero para aprender quiero que lean, quiero cultura. Es decir, tienen que leer vida de artistas, conocerlos, palpitar con ellos. Segundo, estudiar dibujo. Porque si no pueden dibujar, ¿cómo van a palpar algo que después vienen a hacer? Y después hacer ejercicios. Entonces yo le digo, y mucha gente después de eso se va, porque quiere saber el masomenismo, que es masomenismo y el masomenismo nacional. Que es una cultura muy extendida y un poquito menos seria que otras culturas históricas. La verdad, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, es muy grato para nosotros conocerlo. Felicitarlo está de más, porque sus obras obviamente que hablan por usted y con usted, pero además es muy grato conversar con el vendedor de chocolates, con el músico formado y recontra preciso a la hora de ser profesional y de mantener una conducta, con el universitario, con el exilado, con el solidario, con el húngaro.
que está ahí adentro, haciendo un lugarcito a la hora de convivir con el oriental. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Y para mí ha sido una suerte poder encontrarme con usted, ni que hablar. La mujer de los lindos hoyuelos. Muchas gracias, doctor. Y bueno. Yo le quiero decir que en este momento, si usted se acerca a nuestro Facebook, hay por lo menos 31 personas que se han detenido ante un teclado para escribirle. Bueno. Le voy a pedir que así como usted le pide a sus alumnos cuando se acercan que estudien un poquito, usted tranquilo, cuando tenga un rato, se siente a leer estos mensajes. Muy y bien. por ahí capaz que te contesta alguno. Muy bien, y ahí hacemos el círculo perfecto, que no deja de ser una buena forma, como la de los platos que usted venera de esos ancestros húngaros. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por haber venido. Esta es una propuesta de otro mano a mano, bien diferente. Ayer tuvimos a Leo Sbaraglia y hoy lo tenemos a usted. ¿Y sabe qué? Estamos empatados. Y de eso se trata. Muchas gracias. Gracias a usted y yo muy encantado de haber venido. Cerramos este mano a mano con este joven de 95 años que ya nos dijo que la única manera de crecer es estudiar. Los primeros 95. Los primeros 95.